Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a explorar un tema que, bueno, ha generado muchísima expectación. Sí. El posible impacto del aumento de aranceles en Estados Unidos sobre el precio de Bitcoin. Ajá. Un tema crucial para quienes se interesan por el mundo de las criptomonedas, Por supuesto. ya que nos ayuda a comprender cómo los acontecimientos globales pueden influir en su valor. Totalmente. Y es que, si bien Bitcoin se ha ganado la fama de ser un activo independiente, Sí. la realidad es que su precio no está exento de las fluctuaciones de mercado global. Para nada. De hecho, el material que vamos a analizar hoy abarca desde la incertidumbre económica Sí. hasta la política monetaria de la Reserva Federal, Ah, pasando por la correlación con los mercados bursátiles tradicionales e incluso el comercio global. exacto. Empecemos entonces por el principio, Vale. por la incertidumbre económica. Ajá. ¿Cómo crees que el aumento de aranceles a socios comerciales importantes como China podría afectar la economía global y por ende el precio de Bitcoin? Bueno, es evidente que un aumento significativo en los aranceles podría generar tensiones comerciales Claro. y afectar la confianza en los mercados. Y, Los inversores podrían volverse más cautelosos a la hora de invertir en activos de riesgo, por supuesto, lo que podría llevar a una disminución en la demanda de Bitcoin. efectivamente. Y aquí es donde entra en juego el concepto de refugio seguro. En momentos de incertidumbre, los inversores suelen buscar activos que consideren más estables y seguros para proteger su capital. Claro. Tradicionalmente, el oro ha desempeñado este papel, pero en los últimos años, algunos inversores han comenzado a considerar a Bitcoin como una alternativa digital al oro. Es interesante esa comparación con el oro. Sin embargo, Bitcoin es conocido por su volatilidad. Sí, Realmente podría considerarse un refugio seguro en un escenario de tensiones comerciales e incertidumbre económica global. es una pregunta compleja. Si bien es cierto que Bitcoin es un activo volátil, Sí. también lo es que ha demostrado ser resistente en algunos momentos de crisis. Por ejemplo, durante la pandemia del COVID-19, Bitcoin se recuperó más rápido que muchos activos tradicionales. Cierto. Algunos analistas argumentan que esta resiliencia podría deberse a que Bitcoin está descentralizado y no está sujeto al control de ningún gobierno o institución financiera. Ya veo. Comprendo. Entonces, la incertidumbre económica podría tener un doble impacto en el precio de Bitcoin. Sí. Por un lado, podría disminuir la demanda de activos de riesgo. Ajá. Por otro lado, podría aumentar la demanda de Bitcoin como refugio seguro. Exacto. Es un juego de fuerzas opuestas que determinarán en última instancia el comportamiento del precio de Bitcoin. Entiendo. Pero hay otro factor crucial que debemos considerar: ¿Cuál? la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Claro. La Fed juega un papel fundamental en la economía global. Sin duda. Y sus decisiones sobre las tasas de interés pueden tener un impacto significativo en los mercados financieros, Por supuesto. incluido el de las criptomonedas. Precisamente, ante un escenario de inflación provocada, por ejemplo, por el aumento de los precios de las materias primas debido a los aranceles, Sí. la Fed podría verse obligada a ajustar su política monetaria. ¿Y cómo podría afectar eso al precio de Bitcoin? ¿Un aumento de las tasas de interés sería positivo o negativo para la criptomoneda? Bueno, un aumento en las tasas de interés generalmente encarece el crédito y reduce la liquidez del mercado. Ya. Esto podría desincentivar la inversión en activos de riesgo como Bitcoin Ya. y provocar una caída en su precio. Pero también existe la posibilidad de que la Fed mantenga una política monetaria expansiva para estimular la economía. Cierto. Cierto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una política monetaria demasiado laxa podría aumentar la inflación aún más, Ya. lo que a largo plazo también podría afectar negativamente el precio de Bitcoin. Claro. Es un equilibrio delicado. Es un panorama complejo. Por lo que dices, parece que el impacto de la política monetaria de la Fed en el precio de Bitcoin no es tan sencillo de predecir. Dependerá en gran medida del contexto económico específico Sí. y de las medidas concretas que tome la Fed. Exactamente. No hay una respuesta única o definitiva. Ya veo. Y para complicar aún más el panorama, debemos tener en cuenta la correlación que a veces se observa entre el precio de Bitcoin y los mercados bursátiles tradicionales. Claro, esa correlación es un tema que ha generado mucho debate. Mucho. Algunos analistas creen que Bitcoin se comporta de forma independiente a los mercados tradicionales, Sí. mientras que otros argumentan que existe una cierta correlación, al menos en el corto plazo. Es cierto. Si los mercados bursátiles caen, por ejemplo, debido a la incertidumbre económica generada por los aranceles, Ajá. algunos inversores podrían verse obligados a vender sus Bitcoins para obtener liquidez, Claro. lo que podría ejercer presión a la baja sobre su precio. Sin embargo, también existe la posibilidad de que Bitcoin se comporte como un activo refugio. Sí.
aumentando su valor precisamente cuando los mercados tradicionales caen. Es una posibilidad que no podemos descartar. Si los inversores perciben a Bitcoin como un activo seguro en un contexto de incertidumbre, Sí. su demanda podría aumentar, impulsando su precio al alza. Entonces, la correlación entre Bitcoin y los mercados tradicionales es un factor a tener en cuenta. Sí. Pero su impacto en el precio de la criptomoneda dependerá de cómo reaccionen los inversores ante un escenario de crisis. Exactamente. Y para comprender mejor las posibles reacciones de los inversores, debemos analizar en profundidad otro factor clave: el impacto de los aranceles en el comercio global y la adopción de Bitcoin. Un tema crucial. ¿Cómo crees que el aumento de aranceles podría afectar el comercio internacional y, a su vez, la adopción de Bitcoin? Los aranceles encarecen las importaciones, lo que puede dificultar el comercio internacional Claro. y aumentar los costes para las empresas. Sí. En este contexto, algunos expertos creen que las criptomonedas como Bitcoin Ajá. podrían ganar terreno como medio de pago alternativo, ya que permiten realizar transacciones internacionales de forma rápida, segura y sin intermediarios. Es decir, que los aranceles podrían paradójicamente impulsar la adopción de Bitcoin en el comercio global. Es una posibilidad. Si las empresas buscan alternativas para evitar los costes y las trabas que implican los aranceles, Sí. Bitcoin podría convertirse en una solución atractiva. Sería un giro inesperado de los acontecimientos. Los aranceles, en lugar de frenar el avance de Bitcoin, podrían acabar impulsándolo. Es una hipótesis que debemos considerar. Y para profundizar en este tema, creo que es el momento perfecto para que entremos en la siguiente parte de nuestra inversión. Totalmente de acuerdo. En la siguiente parte exploraremos con más detalle el potencial de Bitcoin en el comercio global Sí. y cómo los aranceles podrían influir en su adopción. Así que no se muevan de sus asientos, que volvemos enseguida. Esperamos. Retomando nuestra conversación, es importante destacar que Bitcoin no es el único actor en este escenario. Existen otras criptomonedas que también podrían beneficiarse de un aumento en la demanda de métodos de pago alternativos para el comercio internacional. Es cierto. El ecosistema de las criptomonedas es vasto y diverso, con una amplia gama de proyectos que ofrecen diferentes soluciones para las transacciones internacionales. ¿Podrías mencionar algunos ejemplos concretos de cómo se están utilizando las criptomonedas en el comercio global actualmente? Por supuesto, ya existen empresas que utilizan criptomonedas para realizar pagos transfronterizos, especialmente en sectores como el comercio electrónico y la logística. Por ejemplo, algunas plataformas de comercio electrónico permiten a los compradores pagar con Bitcoin u otras criptomonedas, lo que facilita las transacciones internacionales y reduce las comisiones bancarias. Es fascinante ver cómo las criptomonedas están empezando a integrarse en la economía real. ¿Crees que esta tendencia se acelerará en los próximos años? ¿Podríamos llegar a un punto en el que las criptomonedas serán una forma de pago habitual en el comercio internacional? Es difícil hacer predicciones con certeza, pero sin duda la tecnología blockchain y las criptomonedas tienen el potencial de revolucionar el comercio global. Si se superan algunos obstáculos como la volatilidad de los precios y la falta de regulación clara, es posible que veamos una adopción masiva de las criptomonedas en el comercio internacional en un futuro no muy lejano. Sería un cambio radical en el panorama económico global. ¿Cómo crees que reaccionarían los gobiernos ante una adopción generalizada de las criptomonedas en el comercio internacional? ¿Intentarían regularlas, controlarlas o incluso prohibirlas? La respuesta a esa pregunta es compleja y dependerá de muchos factores como la postura de cada gobierno hacia la innovación tecnológica, la percepción de las criptomonedas como una amenaza o una oportunidad y la presión de los grupos de interés. Es un tema que sin duda generará mucha controversia en los próximos años. Algunos gobiernos podrían ver las criptomonedas como una herramienta para promover la inclusión financiera y facilitar el comercio, mientras que otros podrían percibirlas como una amenaza para su control monetario y la estabilidad del sistema financiero. Precisamente es un escenario incierto con un amplio abanico de posibilidades. Lo que está claro es que la adopción de las criptomonedas en el comercio internacional tendrá implicaciones geopolíticas importantes y podría redefinir el equilibrio de poder en la economía global. Es un tema apasionante que merece un análisis profundo, pero volviendo al impacto de los aranceles en el precio de Bitcoin, hemos visto que la incertidumbre económica, la política monetaria de la Fed, la correlación con los mercados bursátiles tradicionales y la adopción de Bitcoin en el comercio global son factores que debemos considerar. ¿Hay algún otro elemento que debamos tener en cuenta para completar nuestro análisis? Si hay un factor adicional que no podemos pasar por alto: la percepción del riesgo por parte de los inversores. En un escenario de aumento de aranceles y tensiones comerciales, es probable que la aversión al riesgo aumente, lo que podría afectar negativamente a la inversión en activos percibidos como volátiles como Bitcoin. Comprendo en momentos de incertidumbre, los inversores suelen buscar activos que consideren más seguros y estables, y Bitcoin, con su volatilidad inherente,
podría no encajar en ese perfil. Exacto, la percepción del riesgo es un factor subjetivo, pero puede tener un impacto real en el comportamiento de los inversores. Si los inversores perciben que Bitcoin es demasiado arriesgado en un contexto de tensiones comerciales, es probable que reduzcan su exposición a la criptomoneda, lo que podría provocar una caída en su precio. Es un punto importante que debemos tener en cuenta entonces para resumir el impacto del aumento de aranceles en el precio de Bitcoin. Es un tema complejo que depende de la interacción de múltiples factores. Por un lado, la incertidumbre económica y la búsqueda de alternativas para el comercio internacional podrían impulsar la demanda de Bitcoin, mientras que por otro lado, la aversión al riesgo y la posible reducción de la liquidez del mercado podrían ejercer presión a la baja sobre su precio. Precisamente es un juego de fuerzas contrapuestas que determinará en última instancia el comportamiento del precio de Bitcoin. No hay una respuesta única o definitiva. Es un escenario complejo que requiere un análisis cuidadoso y una comprensión profunda de los factores en juego. Y para seguir profundizando en este tema, creo que es el momento perfecto para que entremos en la última parte de nuestra inversión. De acuerdo, en la siguiente parte revisaremos los puntos clave de nuestra conversación y trataremos de extraer algunas conclusiones que puedan ayudarnos a comprender mejor el impacto del aumento de aranceles en el precio de Bitcoin. Perfecto. No se muevan de sus asientos que volvemos enseguida con la última parte de nuestra inversión. Retomamos nuestra inversión y bueno, me gustaría hacerte una pregunta clave. ¿Qué podemos concluir de todo lo que hemos analizado hasta ahora? Bueno, yo creo que podemos afirmar con seguridad que la relación entre el aumento de aranceles en Estados Unidos y el precio de Bitcoin es compleja y está sujeta a múltiples variables. No existe una respuesta simple o una fórmula mágica que nos permita predecir con exactitud cómo se comportará el precio de Bitcoin en este escenario. Es cierto, hemos visto que hay argumentos a favor y en contra de un posible aumento en el precio de Bitcoin. Por un lado, la incertidumbre económica y la búsqueda de alternativas para el comercio internacional podrían impulsar su demanda. Por otro lado, la aversión al riesgo y la posible reducción de la liquidez del mercado podrían ejercer presión a la baja. Exactamente, es un juego de fuerzas contrapuestas que dependerá en última instancia de cómo reaccionen los inversores y cómo evolucione el panorama económico global. Entonces, ¿qué podemos hacer para navegar en este mar de incertidumbre? ¿Cómo podemos tomar decisiones informadas sobre Bitcoin en este contexto? Pues mira, yo creo que la clave está en la información y el análisis es fundamental, mantenerse al día sobre las últimas noticias y acontecimientos que puedan afectar al mercado de las criptomonedas. También es importante comprender los fundamentos de la tecnología blockchain y las diferentes fuerzas que impulsan el precio de Bitcoin. Es decir, no hay atajos. No. Debemos hacer nuestra propia investigación, analizar la información disponible y formar nuestra propia opinión sobre el futuro de Bitcoin. Así es, no hay fórmulas mágicas ni gurús que puedan predecir el futuro. Con certeza, la mejor herramienta que tenemos es nuestro propio juicio crítico y nuestra capacidad de análisis. Y por supuesto la diversificación. Claro. No debemos poner todos nuestros huevos en la misma canasta, especialmente en un mercado tan volátil como el de las criptomonedas. Totalmente de acuerdo, la diversificación es una estrategia fundamental para gestionar el riesgo en cualquier tipo de inversión. Invertir en diferentes clases de activos, incluyendo acciones, bonos, bienes raíces y criptomonedas, nos permite reducir la exposición a la volatilidad de un solo mercado. En definitiva, el futuro de Bitcoin, en un contexto de aumento de aranceles, es incierto, pero también está lleno de posibilidades. La clave está en informarse, analizar, diversificar y tomar decisiones conscientes. Exacto. Y lo más importante, no dejarse llevar por el pánico o la euforia del momento, mantener la calma, la racionalidad. Y una visión a largo plazo nos ayudará a navegar con éxito en el apasionante mundo de las criptomonedas. Y con esta reflexión final llegamos al final de nuestra inversión. Esperamos que este análisis les haya sido útil para comprender mejor el complejo mundo de Bitcoin y el impacto que los acontecimientos globales pueden tener en su precio. Les invitamos a seguir explorando este apasionante tema y a formar su propia opinión sobre el futuro de las criptomonedas. Hasta la próxima.